Dos cosas para el día de hoy que son muy importantes. Lo primero es la nueva tasa flotante del gobierno cubano que ha anunciado, prácticamente es como anunciar que va a entrar en la competencia, ¿no? A competir por los dólares que mandan ustedes de afuera. ¿Qué pasa? Que para nadie es un secreto que ya prácticamente no están llegando remesas al gobierno cubano. Y digo al gobierno cubano porque a la gente sí llega. Llega a través de las mulas o de esos minibancos, si se le puede llamar así, que son personas que actúan como agencias de envío de remesas. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico y hubo que reacomodar el set. Para explicarles un poco más de qué va esto, usted en Estados Unidos le quiere enviar un dinero a su familiar que está en Cuba y usted se lo envía a alguien que está en Estados Unidos vía Zelle o de otra manera de transferencia bancaria, por otra vía, y esa persona le dice a un contacto que tiene en Cuba que entrega el dinero, le dice que ya su dinero lo puede recoger o se lo lleva directamente a su casa o la transferencia se hace al momento. Usted entrega en Estados Unidos una cantidad y en Cuba se entrega una cantidad. Por poner un ejemplo, usted entrega en Estados Unidos $110 o $115 y en Cuba a su familiar o amigo se le entrega $100. Aquí claramente se está cobrando un interés de un 10 o un 15%. Por ahí van los tiros. Ya les digo, hay competencia porque no es una sola persona quien hace esto, son muchas personas. Entonces, la gente trata de dar la mejor oferta para que siempre hagan las transferencias con esa persona. Competencia, oferta y demanda. ¿Qué pasa? Que la tasa que tiene el banco es de 1 por 120. ¿Y quién va a ser tan tonto de recibir 120 pesos por $1 cuando en la calle se paga hasta 330? Eso sin hablar de que si usted quiere hacer que a su familiar en Cuba le lleguen dólares en físico, el gobierno cubano no se los da. El gobierno cubano lo que le da a su familiar es unos punticos en una tarjeta que nada más sirven para comprar en las tiendas en MLC o en otros establecimientos estatales. Es como que yo le dé a usted un papelito para que compre en mi finca. Pues entonces el gobierno cubano parece que va a entrar a competir directamente con estos negocios ilegales, porque son ilegales. Yo hace un tiempo les decía en un video que le pueden echar hasta 2 años de cárcel. No sé si hasta 2 o hasta 5. Ustedes saben cómo son las cosas en Cuba. Esto es ilegal, le llaman tráfico de divisas. La nueva tasa de cambio del Estado todavía no se sabe cuál es. Esto acaba de salir ayer. Deben estar viendo este video con unas horas de atraso. Todavía no se sabe cuál es la nueva tasa de cambio. Ustedes saben que en Cuba todo es un misterio. La palabra que le pusieron es flotante, que flota en el agua. El segundo tema, que es tan importante como el primero, porque ya este tiene que ver con la comida, es el tema de las MIPYMES y la nueva prohibición que tienen. Hay algunas MIPYMES que se dedican a importar a Cuba y a vender de manera mayorista a otras MIPYMES. Estas MIPYMES son los peces gordos, las más grandes, las que importan muchos contenedores, que después pasan un dinerito por aquí, un dinerito por allá y aceleran el proceso para que el contenedor salga más rápido. Nada nuevo bajo el sol. ¿Qué pasa? Que ahora todas las MIPYMES pierden la capacidad de vender de manera mayorista. Ese negocio que tenían, por el que movían miles de dólares de una mano para otra, como se dice coloquialmente, es comprar y vender de una mano para otra. Eso se les acabó a las MIPYMES. ¿Cómo funciona ahora? Van a seguir vendiendo de manera mayorista las que produzcan en Cuba. Las que no producen no pueden comprar para vender de manera mayorista. Tienen que venderle al Estado. O sea, ya no le pueden vender mayorista a otras MIPYMES, sino al Estado. De esta manera, nuevamente el Estado se pone de intermediario para coger una gran tajada, por supuesto. Y ustedes saben lo que pasa cuando hay más intermediarios. Y más cuando el intermediario es el Estado. Las MIPYMES ahora pierden su capacidad de respuesta al mercado, porque ya no pueden manipular con los precios como lo solían hacer, que compraban a un precio y podían vender al precio que ellas entendieran. Lo más probable es que el Estado incluso le fije el precio al que le van a vender al Estado, como hacen con los campesinos que le fijan el precio al que le van a vender al Estado la producción. O sea, tú me vendes a mí, pero yo te digo a cuánto tú me vas a vender y solo me puedes vender a mí al precio que yo te digo. Bueno, no duden ustedes que así va a pasar con las MIPYMES.
Hay que ver que lo que hace que un negocio sea rentable, independientemente que algunas MIPYMES sean de peces gordos, de militares, de testaferro, de lo que sea, lo que hace rentable un negocio es que tenga beneficios, que tenga lucro, ¿no? Que las MIPYMES compren el pollo, por ejemplo, por poner un ejemplo, que ni pollo hay ahora, que compren el pollo a un precio y lo puedan vender, o sea, sacando la cuenta de todos los costos que tienen las operaciones y todos los gastos que hay, los impuestos que hay que pagar, y que lo vendan a un precio que le puedan sacar dinero para seguir reinvirtiendo y por supuesto ganar, porque el objetivo de un negocio es lucrar. Ese es el objetivo de un negocio. Entonces ahora pierden esta capacidad. Las MIPYMES sí pueden seguir importando. Todo esto de nuevamente poner al Estado en el medio lo que hace es crear más burocracia, como de costumbre. Además que la competencia se acaba, porque ahora el único que va a vender de manera mayorista es el Estado, a los precios que el Estado entienda. Una cosa preocupante que no sé si se los dije anteriormente es que hay que ver a cómo el Estado le va a pagar los productos a esas MIPYMES que le van a vender al Estado. Porque para el dólar tienen una tasa, para el euro tienen una tasa muy por debajo del precio al que las MIPYMES tienen que comprar los dólares y los euros en el mercado negro. Muy por debajo. No sé si ahora con esta nueva tasa flotante esto salga a flote y de alguna manera se solucione, pero no lo creo, no lo creo. Lo otro es a qué precio le va a vender el Estado a las otras MIPYMES. Yo les voy a decir, después que les diga las otras cositas que les tengo que decir, en qué va a terminar todo esto y cuál va a ser el resultado para nosotros. Meter al Estado por medio además va a ralentizar todos los procesos. Ya ustedes saben cómo trabaja todo con el Estado. Ya lo hemos visto con acopio y con los campesinos. Las cosechas que se pudren en el campo, las cosas que no llegan a tiempo, bueno, todo lo que ya ustedes conocen. Entonces ahora todas estas deficiencias se van a meter al sector privado, se van a encadenar al sector privado. Más personas se van a sentir desincentivadas a crear negocios. Y van a sufrir todos los negocios porque además restaurantes, paladares, cafeterías, pequeñas tiendas, pequeños mercaditos, todos se surtían de grandes MIPYMES o pequeñas MIPYMES. Pero bueno, cuando usted mete al Estado en la ecuación con todo lo que les comenté anteriormente, con el alza de precios, con la lentitud, con la poca capacidad que van a tener las MIPYMES para poder maniobrar todos esos otros negocios que dependen de las MIPYMES, también se van a ver afectados. Esto significa que muchas personas van a cerrar sus negocios, ya no se van a crear tantas MIPYMES, más personas van a ir para la calle sin trabajo porque yo cierro mi negocio y todo el mundo para la calle y que resuelvan como pueda. Es así funciona. Por eso al sector privado no se le puede poner la bota arriba, porque el empresario cierra su negocio y todo el mundo para la calle. Yo diría que viene un 2025, yo no lo veo con mucho optimismo. Yo no sé ustedes, déjenme ustedes saber en los comentarios, pero yo no lo veo con mucho optimismo, porque para mí lo que viene ahora es más escasez y productos más caros. Queda por ver la tasa flotante del dólar, a ver a cuánto va a ser ahora. Esto es una cajita de sorpresas, familia. Aquí uno nunca sabe lo que va a pasar, qué es lo que viene mañana. Todos los días algo nuevo ahí, para mantener a la gente pensando, ocupado. Pero lo más interesante es que se pone malo para todos. Se pone malo para los de abajo, pero también para los de arriba. Para los de arriba también se pone malo, porque no hay gasolina, no hay combustible, no hay piezas de repuesto para las moticos esas que andan por ahí. No hay pan en la panadería, no hay dinero. O sea, no se pone malo solamente para los de abajo, también para los de arriba. Bueno, no para los demás arriba, pero para los de arriba también se pone malo. Nada, déjenme saber en los comentarios lo que piensan de todo esto. Quería decirles estas dos cositas que son lo nuevo ahora, que siempre hay algo nuevo, ¿no? Pero bueno, estoy pendiente a sus comentarios para saber qué piensan ustedes de esto. Si este video te pareció interesante e informativo, deja un like, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete en un botón que anda por aquí abajo, por alguno de estos dos lugares que dice suscribirse, para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos muy pronto.